El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Bienvenidos a esta nueva edición del Contrasello, el espacio de preguntas, de respuestas, de reflexiones solo sobre temas históricos, como bien reza la cabecera esta tan bonita que le he preparado con música de Antonio Vivaldi, el tercer tiempo del verano concretamente. Y esto, verá, este espacio, que es el segundo que hago, a ver si puedo hacer más a lo largo del otoño que empieza ya. Es un programa, como ya os decía, de preguntas, por lo tanto tenéis que enviármelas. Tengo un montón de ellas que fui acumulando a lo largo de los últimos meses, pero vamos, esto no significa que no me podáis seguir enviando. Opera igual que la contrarréplica o que cualquiera contraplano, la contraportada, tenéis que enviarme las notas de voz, siempre de temas históricos, eso sí, si no son de temas históricos, enviadlos a la contrarréplica, con decídmelo basta. A veces no me lo decís, pero lo adivino. Si preguntáis algo relativo a la historia, pues ya me lo llevo a la carpeta del contrasello. Bien, el número de WhatsApp, lo doy solo en estas ocasiones, es el 690 827909. Ya sabéis, tenéis que ponerle el más 34 delante en el caso de que tengáis un teléfono móvil que no esté registrado en España y por lo tanto necesite llevar el código internacional más 34, que es el español, antes de poner el número. Es una nota de voz, aproximadamente 1 minuto, 2 minutos, una cosa así. Procurad que no haya mucho ruido de fondo para que podamos escucharlo todos bien. Del resto ya me encargo yo de ajustaros la ganancia, los niveles, etcétera. Pero vamos, que se escuche bien, que se escuche claro y cristalino. Los micrófonos de los teléfonos móviles hoy ya son muy buenos y además este programa tiene los mejores oyentes de la radio, así que las preguntas van a ser buenas y las reflexiones no digamos buenas, seguro. Bien, pues pasamos ya directos al contrasello. Empezamos esta edición del Contrasello con Roberto Boniolo, que es un oyente habitual de la Contracrónica de las Contras en general, que tiene una solicitud sobre el romanticismo. Llamo porque me pregunto si podrías hacer una contrahistoria sobre el romanticismo y todo lo que trajo aparejado en la historia de los siglos XIX y XX, desde el punto de vista político, claro. Busqué si habías hecho algo en Google, pero no encontré nada, y creo que aclararía mucho algunas cosas que hoy nos pasan o que están pasando en este momento y han pasado en el pasado y no se entienden muy bien si no fuera por este movimiento. Bueno, gracias por la contracrónica, por la contrahistoria, así como por tus otras producciones. Se vuelven adictivas, bastante adictivas. Un abrazo para vos y saludos para todos los oyentes. Pues muy largo me lo fía, Roberto, de verdad. El romanticismo, como supongo que ya sabrás, es un movimiento artístico, intelectual, cultural, que alcanzó su apogeo allá por, especialmente la parte artística, allá por mediado del siglo XIX, pero que aún se deja sentir bastante en todos los ámbitos, ¿eh? En el artístico, por supuesto. El artístico se terminó convirtiendo, el romanticismo se terminó convirtiendo ya en el siglo XX en las vanguardias, que persisten hasta el día presente, como en el terreno intelectual, que se materializa en los movimientos identitarios, que hoy están más de moda que nunca. Ya ves tú, estamos a principios del siglo XIX, a punto de entrar en la tercera década del siglo XXI, y en algunos aspectos no hemos evolucionado nada desde mediados del siglo XIX. Es decir, estamos con la, y perdón por la expresión, con la mierda de las identidades, atascados ahí sin conseguir avanzar. Bien, podría hacer algo sobre el romanticismo, pero creo que es un guiso demasiado espeso para tratar solo en 3/4 de hora. A no ser, claro, que me vaya a cuestiones más particulares, como, qué sé yo, el romanticismo en el arte. Pero ahí yo veo un problema. A ver, te explico. Había un problema serio, y es que la narración perdería mucho. Yo no quiero que la contrahistoria parezca una clase de historia, sino un relato. Para clases de historia ya tuvisteis en el colegio y en la universidad, si es que estudiasteis algo de historia, y muchos de vosotros probablemente la recordéis con dolor. Esto de que salía un tipo ahí hablando sin parar o leyendo, en el peor de los casos, y haciendo que os aprendieseis cosas de memoria. Esa no es mi intención. De hecho, yo creo que uno de los grandes problemas de la historia en general, a la hora de enseñarla, ha sido el storytelling, la metodología, que ha sido pésima y ha hecho que mucha gente que luego ya de adulto se ha aficionado a la historia no lo fue cuando era un adolescente.
A mí me ha sucedido en muchos casos que ha venido gente diciéndome, caray Fernando, la manera en la que tú escribes esto o lo explicas no es como me lo explicaban a mí en clase. Me hicieron aprender listas completas de reyes, de características de una época, que me lo hizo francamente odioso. Bueno, pues esto correríamos ese riesgo. Mira, al abordar el romanticismo, en 3/4 de hora correría el riesgo de que se terminase pareciendo una clase, y esa te aseguro que no es mi idea. Muy bien, vamos con el siguiente. Vamos ahora con un oyente. Bueno, este es un oyente peruano, pero es anónimo. Sé que es peruano porque me lo dijo, pero nada más. Se le olvidó decirme su nombre, que tiene también una petición. Hola Fernando, ¿qué tal? Te felicito primero por el programa, está súper interesante, especialmente la contrahistoria. Y te quería pedir si es posible que trates este tema de la guerra de España versus Perú, Ecuador y Chile, y me parece que Bolivia también, de 1860 y tanto. Bueno, terminó en 1866. Se capturaron algunos barcos españoles, ¿no? La Covadonga, el Numancia, me parece. Es un tema que se conoce poco acá en el Perú especialmente, y me gustaría conocer un poco más, ¿no? Desde el lado, punto de vista español. Un abrazo, saludos y felicitaciones otra vez. Saludos desde Piura, el norte del Perú. Pues mira, esa guerra se la conoce en España, por lo menos se la conoce como la Guerra del Pacífico. Es como ha pasado a la historiografía, a pesar de que guerras del Pacífico ha habido varias, otra de hecho que sucedió a esta en la misma Sudamérica, y luego por supuesto la Guerra del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. De ahí cuando, si hablas de la Guerra del Pacífico, normalmente ¿cuál de ellas? La de 1866, entonces automáticamente ya sabes a cuál te refieres. Para los que no conozcáis esto, porque a pesar de que en España sí se ha estudiado, no es muy conocida esta guerra. Dentro de los españoles apenas la conocen. No se trata, no hay apenas libros publicados, pues un episodio breve. Conocen sí a Méndez, a Méndez Núñez, que fue el capitán español de la fragata Numancia, pero nada más. De hecho, conocen su frase, que ahora la comentaré, pero desconocen cuándo y en qué circunstancia fue dicha. Digo el español promedio, el español aficionado a la historia, por supuesto, que conoce la Guerra del Pacífico. Bien, para los que no lo sepáis, esto fue una guerra que fue en la década de 1860, y que terminó efectivamente en el año 1866 y que enfrentó por un lado a España y por otro lado un combinado de Chile, Perú, Ecuador y Bolivia. Ecuador y Bolivia no participaron en las acciones bélicas, pero apoyaron diplomáticamente a Chile y a Perú, que sí participaron. Fue una guerra bastante tonta, la verdad, que no tenía objetivo alguno y cuyas operaciones se centraron esencialmente en las costas. La flota española nunca desembarcó ni trató de invadir el territorio, tampoco hubiera podido, aunque lo hubiera querido. Fue una de estas guerras en las que todos, además, al final se han adjudicado la victoria. La flota española bombardeó Valparaíso y bombardeó el Callao, sin demasiada resistencia, la verdad, y luego la flota se dividió, una parte se fue para Filipinas y la otra para Montevideo, y ahí terminó la guerra. Años después, creo que fue en 1870, ya España firmó la paz. En aquel entonces, además, estábamos en pleno sexenio revolucionario. Se había ido ya Isabel II, pero no había llegado todavía el rey Amadeo. La cuestión es que se aparcaron las diferencias, se firmó la paz y así hasta el momento presente. Bueno, y que dure, evidentemente. Solo faltaba, ¿no? Pues bien, fue en esta guerra cuando el capitán de la Numancia, que se llamaba Castro Méndez Núñez, dijo aquello de más vale honra sin barcos que barcos sin honra, que se ha terminado convirtiendo en un tópico con un siglo y pico después, se dice bastante. Esto lo dijo Méndez Núñez cuando los gringos y los ingleses le amenazaron con tomar represalias si atacaba Valparaíso. Dijo que tenía que atacarlo, avisó de que iba a atacarlo, y los norteamericanos le dijeron que bueno, que en ese caso o le hicieron, no se lo afirmaron directamente, pero se lo insinuaron. Él dijo que le daba igual, que era así. Su frase completa, de hecho, he ido a buscarla, fue: la reina, el gobierno, el país y yo preferimos más tener honra sin barcos que barcos sin honra. Y luego ya bombardeó Valparaíso. Este bombardeo de Valparaíso fue francamente curioso. Lo advirtió antes, Méndez Núñez no quería bombardearlo, veía que aquello era una tontería y que no tenía ningún sentido, básicamente porque Valparaíso era una ciudad desarmada y eso va contra las leyes de la guerra, bombardear una ciudad que no se puede defender. Así que pero había recibido las órdenes y tenía que cumplirlas, pero advirtió antes para que evacuasen a los civiles. Y habría en Valparaíso en aquel entonces, no lo sé, 50, 60.000 habitantes, y esa es la razón por la que hubo solo 2 víctimas mortales en ese bombardeo. Méndez Núñez también pidió, otra cosa curiosa de este bombardeo, pidió a las autoridades de la ciudad que
bueno, que colocasen banderas blancas en los tejados de los hospitales y en las agujas de las iglesias, para evitar disparar allí. O en el caso de que alguien caiga herido, que le puedan atender en los hospitales que en muchos casos se montaban directamente en las iglesias. Bueno, lo de bombardear iglesias, pues que Méndez Núñez era católico practicante y tampoco quería tirar bombas sobre las iglesias. En fin, fue todo un detalle propio de un caballero. Y es una historia, como os digo, bastante curiosa. Tengo un artículo sobre el tema, escrito hace ya bastante tiempo, unos cuantos años, que forma parte de un libro que compilé años después, que se editó en papel primero y luego lo edité yo en versión electrónica para Kindle. Lo podéis descargar. Está ese capítulo dentro de un libro que se llama 30 siglos no es nada. Bueno, es una historia así de España con distintos capítulos divulgados y demás, por si queréis mirarlo. Bueno, pues esta es un poco la historia de la Guerra del Pacífico. Se puede ampliar más y de verdad, sí, como episodio tiene una buena contrahistoria. Bien, vamos a seguir. Seguimos con Oiva, que es una oyente de Guipúzcoa, que tiene unas precisiones sobre la contrahistoria que hice hace unos meses, aquella que hice sobre Clara Campoamor. Sobre tu podcast de Clara Campoamor, quería hacerte unas precisiones, unos comentarios respecto a cuando tú señalas que es la segunda mujer que se colegia en España. Es un tanto impreciso ese dato, ya que no es la segunda, es la tercera. La primera es una gallega que ahora mismo no tengo el nombre porque estoy hablando de cabeza. La segunda efectivamente es Victoria Ken y la tercera es Clara Campoamor cuando solicita su inclusión al Colegio de Abogados de Guipúzcoa, a nuestro colegio, a través de una carta manuscrita para defender a su hermano precisamente de un procedimiento que tenía abierto en Guipúzcoa. Esa carta pues obra en el poder de nuestro colegio y la puedo poner a tu disposición. Es fechada, manuscrita y se solicita esa incorporación, esa precisión. Después también respecto del el por qué se entierra Clara Campoamor en Polloe, en Donosti, también hay una explicación que no alcanzaría un podcast para comentártelo, pero si te interesa te lo podría hacer. Bueno, una nota de voz también, decirte algo sobre el podcast que has hecho sobre las huelgas, la huelga del 8 de marzo. Y bueno, y ahí no creo que me da una nota de voz, sino más bien creo que te tendría que escribir porque hay unas cosas que sí que creo que habría que matizar y que habría que meterle bastante más voz de la que puedo enviar por un mensaje. Nada, muchas gracias y un saludo. Pues nada, Oiva, muchísimas gracias por tu aporte y por la precisión que me has hecho. Pensaba que era la segunda mujer que se había colegiado en Derecho. Estaba de hecho convencido porque lo había leído en varias fuentes. Dijo, bueno, sí, una cosa es que te lo diga solo uno, pero en este caso lo había leído en 4 o 5 sitios, así que estaba convencido de que eso era cierto. Pero vamos, si no fue la segunda y fue la tercera tampoco cambia nada. Es decir, fue una auténtica pionera en todo, también por supuesto en el hecho de colegiarse como abogada. Respecto a lo que comentas de Campoamor, que fue enterrada en San Sebastián y está allí, sigue enterrada en el cementerio de Polloe, pues supongo que sería por su relación con la ciudad, pero vamos, me dejas a la espera de que me des más información al respecto porque los detalles ya no los conozco. Ella vivió allí de joven, en San Sebastián, hay además una estatua, como bien sabes, en la propia San Sebastián de Clara Campoamor. San Sebastián es con creces la ciudad más bonita de España, así que tampoco me extraña que Campoamor viviese allí, se enamorase del lugar y que además al morir quisiese o mostrase su voluntad de que la enterrasen en ese auténtico paraíso de las ciudades que es San Sebastián. Un oyente de Buenos Aires que se llama Gibril tiene una cuestión sobre un mapa. Sí, sobre un mapa muy antiguo y un mapa, por cierto, muy bonito, pero que tiene su propia historia este mapa. Vamos a escucharle. Quisiera felicitarte por el programa referido a la Antártida y quisiera saber qué opinión te merece el famoso mapa de Piri Reis, donde figura la costa antártica sin hielo. Este mapa descubierto en el 1400 o 1500 y tantos. Gracias.
Pues mira, Gibril, el mapa este de Piri Reis, que es uno de los mapas más famosos de la historia, este mapa fue cartografiado, fue dibujado en el año 1513. Curiosamente, el mismo año que Núñez de Balboa descubrió el Océano Pacífico y no le puso el nombre, lo llamó Mar del Sur, porque lo de Pacífico se lo debemos a Magallanes y Elcano cuando cruzaron el estrecho de Magallanes y descubrieron o se encontraron con que a ese lado del estrecho, en el lado del Pacífico, aquel mar gigantesco estaba muy tranquilo y lo llamaron Pacífico. Simplemente. Luego ya vieron que pertenecía a la misma masa de agua que había visto 10 años antes, que habían visto Núñez de Balboa y sus hombres, pues a la altura de Panamá, es decir, por encima del Ecuador. Pero bueno, el hecho es que este mapa que comentas, que es de principios del siglo XVI, aparece, podéis ir a buscarlo en internet, lo tenéis ahí, es un mapa que está reproducido en todas partes, aparece algo parecido a la Antártida, que está unida con Sudamérica. Pero no tiene por qué ser la Antártida. A ver si me explico. Durante siglos se pensó que había un gran continente en el sur. Esto se pensó hasta el siglo XVIII, para que os hagáis una idea. Había un gran continente por una cuestión de la simetría. Decían, si en el norte hay mucha tierra emergida, para que la cosa esté equilibrada, pues tiene que haber tanta tierra emergida o lo mismo en el sur, porque si no, pues no sé, la bola echará a rodar o estará desequilibrada. Y no les parecía de recibo que el sur estuviese lleno de agua y el hemisferio sur está lleno de agua, quitando el cono sur, que es muy poquita tierra emergida, la parte de África que está en el sur, pero que solo alcanza al máximo, creo que es el paralelo 35, una cosa así, y esa parte de Nueva Zelanda y de Australia, de Tasmania, por debajo del paralelo 40, en el hemisferio sur apenas hay tierra emergida más allá de Chile y Argentina. Bueno, y la propia Antártida, que está situada pues, en el mismo polo sur del planeta, pero que no es un continente tan gigantesco como puede ser, bueno, que es una miniatura al lado del continente euroasiático. Por lo tanto, es normal, y se ve no solo en el mapa de Piri Reis, sino en muchos mapas más, durante siglos se ve que había esbozado en el sur, en el hemisferio sur, un continente imaginario, que los cartógrafos dibujaban un poco, bueno, pues porque imaginaban que iba a estar allí, no porque se hubiese cartografiado previamente ni nadie lo hubiese visto. Si vamos al mapa de Piri Reis, que es este mapa del Atlántico, el mapa famoso, vemos que el Atlántico europeo, es decir, las costas de España, Portugal y el oeste de África están muy bien trazadas. Son casi que se podrían utilizar hoy en un atlas, de lo bien dibujadas que están. Y luego el americano, del lado del Atlántico americano, va desde el Caribe hasta aproximadamente la latitud de, no se sabe muy bien, puede ser Río de Janeiro, puede ser incluso Montevideo, pero no se sabe muy bien. Es quizá 30, 35 grados sur, una cosa así. Pero es que todo eso ya lo conocían los portugueses y ya lo habían cartografiado los portugueses. Lo razonable es que Piri Reis, un gran marino por lo demás y un cartógrafo exquisito, que cayesen en sus manos algún mapa español o algún mapa portugués. En el Mediterráneo había muchos barcos navegando y en aquella época españoles y turcos se sacudían la badana siempre que podían, así que es normal que apresasen algún barco español y dentro de ese barco se encontrasen mapas portulanos y eso cayese en manos de Piri Reis y trazase ese mapa. Es un mapa bien bonito, la verdad, pero vamos, no hay constancia de que Piri Reis cruzase el Atlántico, y mucho menos de que descendiese hasta latitudes tan bajas como Sudamérica. La información que tenía es la que había obtenido de mapas y portulanos españoles y portugueses, que era la información que había disponible en aquel momento. En Turquía están muy orgullosos de este mapa, tanto que lo tienen como, bueno, casi un símbolo nacional. Lo ponen en los sellos, lo han puesto incluso en monedas para el mapa este del Atlántico. Pero vamos, a pesar de su mérito, que lo tiene, mérito artístico e incluso un mérito científico, no supuso un mapa revolucionario ni muchísimo menos. Pero bueno, si esta llamada ha servido para que todos miremos el mapa de Piri Reis, yo creo que, Gibril, lo has conseguido, porque creo que a una buena parte de la audiencia se le ha encendido la bombillita y quiere conocer este mapa en concreto. Bien, vamos a seguir. Vamos ahora con Lucas, que tiene una cuestión sobre la Segunda República. Hola Fernando, quería hacerte de nuevo una pregunta para el consultorio de la contrahistoria. Quería plantearte una duda que tengo sobre la proclamación de la Segunda República. Actualmente se asume que, si bien los republicanos perdieron por amplia mayoría las elecciones municipales del 12 de abril, aunque ganaron en casi todas las capitales de provincia, la República fue un régimen legítimo porque la monarquía se hundió, entregó el poder, no se defendió. Mi duda es por qué la monarquía se vino abajo tan rápido y de forma tan fácil. Bueno, Miguel Moura llegó a decir eso de nos regalaron el poder. Y
claro, se quemaron etapas muy rápido. Los republicanos no tenían acuerdos profundos ni planes claros, más allá del objetivo común de crear la república, ni tampoco una base social republicana sólida. ¿Es posible que los monárquicos se dieran cuenta de esto y buscasen, cediendo el poder, lo que en definitiva pasó al final, que la república, por muchas cosas que vinieron después, no pudiera consolidarse? ¿Qué opinas? Muchas gracias y un abrazo, Fernando. Pues mira, Lucas, este es uno de los grandes misterios de la historia de España. Es decir, cómo el país pudo acostarse monárquico y levantarse republicano. Esto lo habrás oído 100.000 veces, si no alguna más. Lo de España del 13 al 14 de abril de 1931 se acostó monárquica y se despertó republicana. Bueno, no es así del todo, ese es el dicho, pero no es cierto del todo. Es decir, la España de antes del 12 de abril, que fue el día de las elecciones municipales, ya había una España republicana y una España monárquica. Era la mitad, de hecho, aproximadamente la mitad era republicana y la mitad monárquica, con la peculiaridad de que no se daba esa mitad de manera homogénea. Las ciudades eran básicamente republicanas, en algunos casos como Madrid, Barcelona, hiperrepublicanas. En las elecciones del 12 de abril, en Barcelona en concreto, los candidatos republicanos sacaron 4 veces más votos que los monárquicos, y en Madrid creo que fueron también 3 o 4 veces más votos. En cambio, en las capitales de provincia pequeñitas y en el campo, por supuesto, el campo en aquel entonces estaba más poblado que ahora. No pienses en el campo actual de España, esos campos de Aragón y de Castilla que están vacíos, con pueblos de 17 habitantes. No, en el año 1931 no había tanta diferencia entre las principales ciudades y los pueblos como la hay hoy en día. No se había producido esa gran migración interior que se produjo entre los años 50 y los 70, que dejaron el campo español vacío, o buena parte del campo español vacío. Pues bien, todos esos pueblos, todas esas comarcas rurales eran esencialmente monárquicas y votaban a los monárquicos, a los candidatos monárquicos. De ahí que en esas elecciones del 12 de abril los monárquicos sacaron en conjunto más concejales. No muchos más, pero sí unos cuantos más. Tampoco es que arrasasen los monárquicos a nivel nacional, pero sí sacaron más concejales. Ahora bien, los republicanos ganaron de calle en las ciudades. Se hicieron, en concreto, había ido a mirarlo, no me acordaba el número exacto, lo he ido a mirar ahora, con 41 capitales de provincia. Piensa que hay 50, así que prácticamente todas. Y desde luego todas las principales. Esto cayó como un mazazo en el gobierno, aquel entonces presidido por el almirante Aznar. Era un gobierno débil y bastante desprestigiado. Bueno, como el propio sistema estaba ya muy desprestigiado en 1931. Aznar dimitió, según vio esto, se vino abajo y dimitió, y el rey se marchó al día siguiente publicando un manifiesto en el que decía que los españoles no le querían, que ya no tenía el amor de su pueblo, etc., y que esto esperaba que durase poco para poder volver el honor de multitudes y demás. Bueno, eso se quedó ahí y se proclamó la República. Eso sí, no abdicó Alfonso XIII. Abdicó años más tarde, pero ya desde Roma, pero en aquel día en Madrid no abdicó. Se marchó a Cartagena, allí tomó un barco y se fue y se marchó para Italia, donde moriría justo 10 años más tarde. Alfonso XIII murió en 1941, hecho polvo, a pesar de que era un hombre todavía bastante joven. El hecho es que la monarquía no se suicidó ese día. Dicen, el día que se suicidó la monarquía en España. El 14 de abril de 1931, el 13 de abril de 1931. No, la monarquía se había suicidado años antes. Se había suicidado, en concreto, 8 años antes. En septiembre de 1923, cuando Alfonso XIII aceptó de buena gana el golpe de Primo de Rivera. El golpe en Barcelona de Primo de Rivera. Y le encargó formar gobierno. Es decir, el rey dinamitó el mismo sistema que justificaba su trono, que justificaba la monarquía. Y eso fue un error garrafal del que se dio cuenta demasiado tarde. Alfonso XIII le debía la corona, era un tipo que había nacido rey, porque nació poco después de que su padre, de que Alfonso XII muriese, 1886. Bueno, pues le debía la corona al régimen de la Restauración y a la Constitución de 1876. Todo lo que tenía, desde luego lo que tenía encima de su cabeza, era ese régimen. No podía cambiarlo, porque si lo cambiaba, pues se ponía en duda a sí mismo. De hecho, podemos decir que es que formalmente la Restauración se mantiene hasta el año 31. No, la Restauración muere en 1923. Se mantuvieron en vigor la Constitución de 1876, pero en la práctica había muerto años antes. El golpe de Primo de Rivera y su gobierno, la dictadura de concentración nacional, llamémoslo como queramos. El hecho es que fue la ruptura final del régimen de la Restauración. De hecho, si vamos a hacer comparaciones, que como bien sabes, Lucas, me gusta mucho comparar, algo similar le sucedió al rey de Italia, Víctor Manuel III,
que fue derrocado tras un plebiscito en el año 1946. Algo muy parecido a lo de Alfonso XIII. Es curioso porque Alfonso XIII fue a buscar refugio bajo las alas de Víctor Manuel III. Víctor Manuel también había traicionado previamente a su propio sistema, al que justificaba su reinado aceptando el fascismo, allá por el año 1925. Por contra, si seguimos comparando, sabes que en este oficio de la historia hay que estar comparando continuamente, Guillermina Holanda, estoy hablando todo de monarcas coetáneos de Alfonso XIII, Guillermina Holanda se exilió al Reino Unido y animó la resistencia cuando los nazis invadieron el país en 1940. En cambio, con Leopoldo III, el rey de los belgas, un poquitín más al sur, sucedió lo contrario. Firmó la capitulación, primero resistió, pero fueron solo 3 semanas, luego firmó la capitulación e incluso llegó a residir en Alemania. Nunca colaboró activamente con los nazis, pero sí cohabitó con ellos. Luego, al terminar la guerra, cuando los aliados habían reconquistado y habían retomado Bélgica, los propios belgas no querían que Leopoldo III volviese. Se tuvo que exiliar, primero vivió en Alemania con los nazis y luego se tuvo que exiliar en Suiza. Se abrió un conflicto gravísimo en Bélgica entre 1945 y 1950. Allí se le conoce como la cuestión real. Y hubo manifestaciones, huelgas, con tal de que el rey no volviese, de que Leopoldo III no volviese, porque le consideraban un traidor, un tipo que había firmado la capitulación, a diferencia, por ejemplo, de Guillermina de Holanda, y un tipo que había traicionado a los propios belgas, en lugar de resistir hasta el final, y él estaba obligado, aunque fuese desde Inglaterra o desde los Estados Unidos, a jamás llegar a un acuerdo con los nazis, cosa que había hecho alegremente. Y eso los belgas se lo hicieron pagar. De hecho, se llegó a celebrar un referéndum en Bélgica en el año 1950, que puso fin a la cuestión real, para decidir si Leopoldo podía regresar o no. Ganó ese referéndum por poco gracias al voto flamenco, que eran más monárquicos que los valones, en Valonia es donde residía todo el socialismo belga. Retornó al país, pero no pudo apenas reinar. Porque se estaban manifestando continuamente contra él, especialmente en Valonia, que en aquel entonces era más poderosa que Flandes, hoy es al contrario. Y una vez que estuvo allí, fue una cosa por un margen ajustadísimo y gracias exclusivamente a Flandes. Y una vez había vuelto al trono, tuvo que abdicar en su hijo, que era el rey Balduino, que se casó con Fabiola de Mora y Aragón, como bien sabes, y fue rey hasta hace no muchos años. Bien, ¿con esto qué te quiero decir? Que la historia nos enseña, y la historia está ahí para que aprendamos cosas, especialmente para que aprendamos cosas y entendamos el presente, no solo el pasado. Nos enseña que los reyes solo son capaces de mantenerse en el trono si no se traicionan, y si no traicionan al sistema que los justifica. Ahí tenemos el caso, trayéndolo al presente inmediato, es decir, ya mismo en la España actual, a Felipe VI, el año pasado, con lo de Cataluña. En su intervención televisada fabricó de golpe 1 millón de monárquicos. Acuérdate, de esto hace justo un año. 1 millón de monárquicos en 5 minutos. ¿Qué es lo que hizo? Simplemente salió en defensa de la Constitución, sabiendo que la Constitución es la que le tiene a él ahí arriba, la que le tiene como rey. En ningún momento dijo, bueno, esto es negociable. No, si en el momento en que entres a negociar la Constitución estás negociando tu propia corona, que es lo que le pasó a Alfonso XIII, bisabuelo de Felipe VI, en el año 1923. Es decir, sus derechos dinásticos se sustentan sobre eso. Y eso es lo que Alfonso XIII no vio venir. Lo del 12 de abril de 1931 fue, digamos, la coda final de una sinfonía bastante trágica que él había dado comienzo 9 años antes o 8 años antes, en 1923, con aquel golpe. En fin, los ciclos históricos, y ya con esto termino, que me he enrollado mucho con este tema, los ciclos históricos de las monarquías, de los reyes, son de onda larga. Digamos, los ciclos de los monarcas son de onda larga, mientras que los de los políticos son de onda corta. Por eso no deben dejarse influir demasiado por lo efímero, por las cosas del día. Dicen, ¿y el rey no va a decir nada de esto? No tiene que decir nada de esto. Iría en su contra, en caso de que esté en el día a día. Eso las monarquías muy sólidas lo han entendido, lo entendieron hace muchos años. En el caso de la de Inglaterra, por ejemplo, o las de Escandinavia. Entendieron que solo pueden salir a la palestra cuando está en riesgo lo que les mantiene a ellos, lo que justifica su corona. Muy bien, pues esto básicamente, Lucas, perdón por la longitud de mi respuesta, pero vendría a explicar, al menos en parte, por qué España aquel día se acostó monárquica y se levantó republicana.
Y de Alfonso XIII nos vamos a Julio César, que más que un monarca fue un dictador de la antigua Roma. Pues bien, Juan de Córdoba quiere una contrahistoria sobre este tema, o mejor dicho, sobre este personaje. Muy buenas, Fernando. Te propongo un tema para la contrahistoria. Bueno, tampoco sé realmente cuándo vas a escuchar este mensaje, pero bueno, yo te lo digo de todas maneras. Se acerca el 15 de marzo, lo que en Roma era la Idus de marzo, y fue un día importante al asesinato de Julio César. Y nada, era por si podría hablar un poco de este grandísimo personaje histórico que, que aprovechando que el día de su muerte se acerca y para recordarlo un poco, pues si podía hacer una contrahistoria hablando de él. Pues nada, era solo eso y muchas gracias. Pues sí, Juan, Julio César la verdad es que tiene una buena contrahistoria, una buena película y una buena lo que quieras. Esto ya lo vio Shakespeare en su momento, todos los clásicos vieron que es una de las figuras históricas más apasionantes. Hay una buena serie de televisión de la HBO de hace ya por lo menos 10 años o más, se llama Roma, cuyo personaje central es Julio César. Y está una película una serie en 2 temporadas. La pena es que no quisieron alargarla y prorrogarla una tercera temporada, porque yo estuve enganchadísimo a esa serie hasta el punto que me la terminé comprando en DVD para podérmela ver cuando quisiese, y me la he visto ya 4 o 5 veces de lo bien hecha que está. Y Julio César es un actor inglés que no recuerdo Aidan Quinn, puede ser, que no recuerdo el nombre ahora. Sí, creo que es Aidan Quinn, que él lo clava. Hace un Julio César magistral. Bien, que es un personaje único, un personaje más capital desde el punto de vista histórico, porque marca dos hechos históricos de primera magnitud en el mundo antiguo. Por un lado, el final de la República Romana y por otro, el nacimiento del Imperio. Es la bisagra que marcan esas dos épocas históricas fundamentales. Fundamentales para los antiguos romanos y para nosotros, que somos herederos directos de los antiguos romanos. Lo he dicho muchas veces. Aquí estamos, yo estoy hablando en latín, una variedad del latín del siglo XXI. Por cierto, ya que hablas de los idus de marzo, los idus caían en el día 15, pero solo caían en el día 15 en 4 meses al año. En el mes de marzo, en mayo, en julio y en octubre. El resto del año caían en día 13. Así que si dices, qué sé yo, los idus de abril, no eran el día 15 de abril, sino el día 13 de abril. Las nonas eran el día 5, menos estos 4 meses, marzo, mayo, julio y octubre, que caían el 7. Y luego las calendas, que esas caían siempre el día 1. Las calendas de cualquier mes caían el día 1. De ahí que viene la palabra calendario. O el latinismo ese, cuando ad calendas grecas, que dices, esto es para nunca, esto es para las calendas griegas. Los griegos no tenían la fecha de las calendas, no lo llamaban al día 1 calendas, por lo tanto decir esto es para nunca, cuando no vas, esto sí, ya, cuando las ranas críen pelo, no lo haré. Pues decían, esto lo haré para las calendas griegas, no lo haré jamás, ¿no? Otra curiosidad del calendario romano, ya que me he metido por esta vereda, es que el mes de julio se llama así por Julio César. Igual junio se llama así por la diosa Juno, que era la mujer de Júpiter, pero julio y agosto llevan nombres de Julio César y de Octavio Augusto. A partir de septiembre ya no se le puso el nombre a Tiberio, entre otras cosas porque se hubiese acabado el año con los meses del año con la propia dinastía Julio-Claudia. Más Tiberio no quiso que le pusiesen que rebautizasen el mes de septiembre con su nombre. Así que eso se quedó ahí y tenemos ya tenemos meses numerales, que son los últimos 4 del año, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Lo dice, septiembre 7, octubre 8, noviembre 9 y diciembre 10. Y aquí pensaréis, pues el diciembre no es el mes décimo, sino el duodécimo. O septiembre, el mes en el que estamos ahora mismo, no es el séptimo, sino el noveno. Bueno, esto es así porque antes de Numa Pompilio, un rey del siglo VII a.C., un rey romano, en la época de la monarquía romana, había hecho un cambio y el año pasó de tener 10 meses a tener 12 meses. Incorporaron 2 al principio, antes de marzo, que es cuando empezaba el año, que tiene cierta lógica que el año empiece con la primavera y no en mitad del invierno, y es cuando incorporaron enero y febrero. De manera que antes de Julio César, el mes de julio se le llamaba Quintilis, que era el mes quinto, aunque hoy julio, después de la introducción de esos 2 meses, se le conoce que es el séptimo, el mes de julio. Muy bien, pues ahí os he dejado la curiosidad sobre Julio César, que si hago algún
alguna contrahistoria, la volveré a repetir porque es la mar de amena. Bien, vamos con otro oyente. Este es otro Juan, además, pero este no es de Córdoba, este es de Sevilla, que está muy cerquita, y que nos quiere comentar una cosilla sobre la dinastía de los Habsburgo. Mi tema o mi comentario, ya que también tienes un programa que es la contrahistoria y sé que te gusta también mucho la historia y escribes sobre ella, va relacionado con la historia de España. El otro día pensando llegué a la conclusión de que creo que uno de los grandes males que ha tenido España en un momento clave de su historia, como fue el siglo XVI, es la llegada de una dinastía, digamos, extranjera, los Austrias. ¿No crees que si hubiésemos seguido con una dinastía puramente española nos habría ido probablemente mucho mejor? Y me explico sobre todo en relación con que todo el oro, todas las riquezas que llegaba de América fue empleado y dilapidado en guerras de familia de los Austrias. Carlos I, con sus sobornos a los príncipes electores para ser elegido emperador del Sacro Imperio, y después sus guerras de religión allí en Alemania. Y ya no te digo nada, la rémora y el lastre que fue Flandes. Ya con Felipe IV prácticamente las bancarrotas se sucedían para una empresa que no era nuestra, porque Flandes era un legado que había dejado ahí el padre de Carlos I, Felipe el Hermoso. Yo creo que nos hubiésemos dedicado a nuestras posesiones de la antigua corona de Aragón en el Mediterráneo, a América y a gestionar bien España, y nos habría ido muchísimo mejor. Por eso creo que están un poco sobrevalorados históricamente, sobre todo Carlos I y Felipe II, que se le dicen los Austrias mayores. Felipe II ya se dedicó un poco más a España, pero Carlos I fue una auténtica ruina para España. Y ya no te digo nada Felipe IV, pero quería saber si compartías este punto de vista. Venga, muchas gracias. Pues mira, Juan, no te quepa la menor duda. Los Habsburgo fueron una maldición. Lo he dicho en multitud de artículos y lo he tratado de explicar por escrito y en persona, y me ha caído de todo. Me han dicho de todo. ¿Qué estás diciendo, loco? Si eran los mejores reyes de España. Bueno, yo procuro no dejarme jamás llevar por la pasión y sí por la razón. Los Habsburgo eran una multinacional del poder. Una familia que apareció en lo más profundo de los Alpes durante la Edad Media y que terminó siendo pues prácticamente la dueña de Europa hasta el siglo XX. Los últimos Habsburgo destronados fueron los emperadores de Austria, ¿no? Cayeron durante 2 siglos en la corona de España y como tal la tomaron como rehén, en concreto al Reino de Castilla, para sus negocios en Europa. España era y sigue siendo un reino periférico, no muy distinto a Inglaterra. Somos 2 países periféricos en cuanto a lo que es la centralidad europea. Los ingleses son una isla y nosotros una península, separados del resto del continente por una cordillera altísima. Los ingleses separados por un canal. No es un reino central, como puede ser Francia o Alemania. Inglaterra entendió desde el principio, desde muy pronto, que cuanto menos se metiese en cuestiones europeas, mejor para ellos. De ahí que siempre rechazasen, y sobre todo después del batacazo de la Guerra de los 100 años, en el siglo XIV, entendiesen que en Europa había que estar, pero con mucho cuidado y con muchísima precaución. Nunca se metieron de lleno, pero les costó hasta en la Segunda Guerra Mundial, cuando veían que es que los nazis ya los tenían encima. Siempre que han podido evitar meter soldados, especialmente en Europa, lo han hecho, salvo cuando no les quedaba más remedio. Aquí, en cambio, la dinastía Habsburgo, que era austriaca, estuvo 200 años dilapidando los recursos de Castilla para sus negocios privados y sus asuntos privados. Ya fuese mantener la corona del imperio, del Sacro Imperio, que les correspondía por familia, pero que tenían que comprársela a los electores, como las guerras con los Capeto o con quien fuese, o con los reyes de Inglaterra o con los holandeses, o con quien hiciese falta. Y todo eso lo pagó Castilla, especialmente Castilla. Desde que tuvo que descuidar otras empresas que eran bastante mejores, como por ejemplo la empresa americana, que se descuidó muchísimo durante aquellos 2 siglos. ¿Dónde se produjo la conquista entonces? Sí, pero el
el establecimiento bien de los virreinatos, por ejemplo, es a partir del siglo XVIII, ya con los Borbones, que se centraron en la administración y se apartaron, aunque entraron en muchas guerras, se apartaron de esas tentaciones de dominio continental y demás en las que habían incurrido los Habsburgo. Muy bien, pues vamos a ir terminando. Terminamos el contrasello de hoy con una pregunta de un tocayo mío, es decir, de uno que se llama Fernando. Me preguntaba si tenías pensado hacer una contrahistoria de la Revolución Francesa. Creo que es un acontecimiento que bien merece un análisis por parte tuya. Un saludo y enhorabuena por el programa. Pues mira, Fernando, la Revolución Francesa es un proceso histórico amplísimo, duró bastantes años. Si incluimos a Napoleón, pues duró una generación, pero vamos, sin incluirle. Que empiece la Revolución Francesa, si queremos empezar con la Asamblea de Notables, por ejemplo, en 1788, y queremos terminarla con el Directorio. Pues tendríamos ahí 10 años de historia muy intensa y joder, que se han escrito libros, millones, no sé, bueno, sí, estoy convencido que a estas alturas habrán escrito ya millones de libros sobre la Revolución Francesa. Entonces, un proceso histórico tan amplio, creo que una contrahistoria se quedaría muy corta. Como le decía Roberto al principio del programa, 3/4 de hora es muy poco tiempo para un tema tan extenso. Es el caso de la Revolución Francesa. Sí tengo pensado en tratar algunos episodios. Claro, candidatos a hacer contrahistoria tengo muchísimos, como te puedes imaginar. Aquí no se me va a acabar nunca la gasolina. Puedo vivir 6 vidas y tener material de sobra para hacer contrahistorias. Algunos episodios sobre esta revolución sí que quiero hacer. Vamos, ya los haré en algún momento. Por ahora no hay ninguno de ellos que tenga entre las historias próximas, que siempre en la libreta guardo 2 o 3, que son las que estoy leyendo y preparando. No hay ninguna de la Revolución Francesa. Pero vamos, Fernando, algún día, no te quepa la menor duda, que sí la trataré de manera directa. Muy bien, queridos amigos, pues con esto termina ya el contrasello de hoy. Me han salido un montón de llamadas. Espero que el próximo, y espero que no pase tanto tiempo entre un contrasello y otro. Lo que pasa es que en el último mes he tenido muchas cosas que hacer, aparte de los programas normales, la contracrónica, alguna contrahistoria, los de los fines de semana. He tenido una serie de trabajos extras, básicamente de vídeo, que me han quitado bastante tiempo. Entonces no me ha dado tiempo a ponerme con las preguntas, pero vamos, quiero sacar antes de que termine el mes otro contrasello. Así que, queridos amigos, hasta la próxima. La Contracrónica y la Contrahistoria son 2 programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de 2 maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.